Bueno, listo. Si quieren, vemos la Bueno, entonces hoy vamos a terminar de ver las valvulopatías del corazón izquierdo. Vamos a empezar con un recuerdo anatómico de cómo es el aparato valvular mitral. Sí, em, está compuesto por la pared posterior del atrio izquierdo, que ven acá, el anillo, que está marcado con esta línea punteada, las cúspides, que están la anterior y la posterior, y si quieren, desde esta vista, que es digamos como desde adentro de la aurícula, pues pueden ver cómo la cúspide posterior es un poquito más alargada y delgada que la anterior. Están las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Y vean cómo el aparato valvular mitral pues está en estrecha relación con la válvula aórtica, ¿no? Esto si lo vemos desde adentro del ventrículo como hacia arriba, aquí se ven juntitos. Y bueno, entonces empezando con estenosis mitral, la estenosis mitral, pues, es una apertura incompleta de la válvula mitral durante la diástole que limita el flujo anterógrado y que genera un gradiente de presión diastólica entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Si en las causas, lo más frecuente es la valvulopatía reumática, poco más frecuente en mujeres que en hombres, puede asociarse también a una insuficiencia mitral, y lo característico es que el orificio estenótico tiene como esta forma en boca de pez. Lo que ocurre es que hay una fibrosis, engrosamiento y calcificación con fusión de las comisuras y de las valvas, de las cuerdas y de los músculos papilares. Y otra causa importante es la degeneración valvular asociada a calcificación del anillo mitral. Esto es más frecuente en países industrializados y su incidencia incrementa con
Hay otra serie de causas menos frecuentes, como pueden ser la radiación en el tórax, lupus, artritis reumatoide o una estenosis congénita, ¿no? Y también la estenosis mitral funcional, que puede ser debida a una obstrucción en el flujo de salida de la aurícula izquierda por mixomas, trombos o vegetaciones. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre, no? Que al haber una disminución del área valvular mitral, ¿no? Lo normal, pues, es que sea de 4 a 6 centímetros. Una estenosis ligera es de 2 a 1.5, pero ya se considera que este estrechamiento, esta estenosis es clínicamente significativo cuando es menor a 1.5 centímetros, se verá cuando es menos de 1.5, ¿no? Entonces, al haber una reducción de esta área valvular, hay un gradiente de presión diastólica entre la aurícula y el ventrículo, que esto pues va a depender de la velocidad del flujo transvalvular, del tiempo de llenado diastólico y de tal cual del área valvular. Y esto lo que genera es que aumenten las presiones, que aumente la presión durante la aurícula. De manera compensatoria se genera hipertrofia de la aurícula, ¿no? Hay remodelación y esto también pues fomenta la formación de trombos y de FA. Y además hay un incremento retrógrado de la presión hacia el sistema venoso pulmonar, ¿no? Que es lo que causa todos los síntomas de sobrecarga venocapilar, ¿no? Puede haber disnea de esfuerzo, edema pulmonar, que esto es infrecuente, una presentación crónica, y los datos de hipertensión pulmonar. Y esto eventualmente llega a la sobrecarga en la presión de las cavidades derechas, con hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho, y finalmente la falla del ventrículo derecho con todos los datos de congestión sistémica. Entonces, la tasa de progresión de la estenosis mitral, en particular cuando es degenerativa, es de 0.1 centímetros al año, ¿sí? Las complicaciones más importantes son la FA crónica, hasta el 50% de los pacientes ocurre, y entonces, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta y siempre tratarla con anticoagulación. Más riesgo de eventos tromboembólicos, hipertensión pulmonar y falla cardíaca. De eso se mueren los pacientes. Entonces, bueno, clínicamente los síntomas que vamos a ver pueden ser secundarios a la hipertensión venocapilar pulmonar, ¿no? Lo más importante y más frecuente va a ser la disnea y todas sus formas, ¿no? Con ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos, hemoptisis. Puede también el paciente tener síntomas por compresión de la aurícula izquierda hacia estructuras que están al lado, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Ortner puede tener disfonía, que esto es por compresión de la aurícula del nervio laringeo recurrente, o pueden tener también disfagia, ¿no? Por compresión del esófago. Y vamos a ver también síntomas secundarios a la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? En cuanto a la exploración física, el soplo va a ser un soplo telediastólico, ¿sí? Y conforme va progresando, conforme va disminuyendo el área valvular, se va volviendo lo diastólico hasta que puede desaparecer, ¿no? El bajo flujo que pasa de la aurícula al ventrículo. Y lo característico es el ritmo de Durosien, que es, o sea, empieza con un S1 intenso, la sístole va limpia, y después hay un S2 que puede estar duplicado por un chasquido de apertura, y luego va el soplo diastólico. En la radiografía, lo que podemos ver es esta imagen de 4 arcos, ¿no? Que está dado por el crecimiento de la aurícula. Puede haber también crecimiento de la aurícula y el ventrículo en casos severos, crecimiento del arco pulmonar, signos de congestión. Se puede llegar a ver la válvula calcificada también, y la compresión de otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo está el corazón desplazando el esófago y comprimiendo. Y bueno, en el electrocardiograma, igual datos pues inespecíficos, pero que se relacionan con signos de hipertrofia de la aurícula, del ventrículo derecho en relación con hipertensión pulmonar y fibrilación auricular, que es muy frecuente. Y en el ecocardiograma, nos va a tener la utilidad de evaluar la severidad, ¿sí? O sea, pues aquí podemos medir los gradientes, el área valvular, la presión de la arteria pulmonar, podemos ver la morfología valvular, podemos ver
si hay lesiones valvulares acompañantes y, muy importante, ver las dimensiones de las cavidades izquierdas, ¿no? O sea, en términos generales, si no hay dilatación de cavidades izquierdas, esto es incompatible con el diagnóstico de estenosis mitral. Entonces, en un eco normal, ¿no? Cuando lo vemos en modo M, aquí, o sea, esta es la morfología que da el movimiento de la valva anterior de la mitral, ¿no? Se ve así como esta M aquí, y la valva posterior se ve como una W, ¿sí? Y cuando hay estenosis mitral, se pierde este movimiento y se ve como esta meseta, nada más. El otro día tuvimos un paciente con el que nos mostró Carlitos eso. Y bueno, otros signos ecocardiográficos que podemos encontrar, ¿no? Es este, que es el signo del palo de hockey, que o sea, por la apertura normal de la válvula, como que esta zona del atrio se abomba y entonces se ve así como dilatado, ¿no? Y la otra es la aurícula la válvula con esta forma como de boca. Con respecto al manejo médico, la anticoagulación es fundamental en todos los pacientes que tengan FA, que tengan algún antecedente de embolismo previo o trombos en la aurícula y que además tengan una estenosis moderada y severa, ¿sí? Y en ellos la meta de INR a la que tenemos que aspirar es de 2 a 3 y siempre va a tener que ser con antagonistas de vitamina K. Hay estudios sobre el uso de anticoagulantes directos, pero en realidad lo que está validado en este contexto son ABCs. Se puede dar tratamiento sintomático para mejorar pues todos los datos de la falla y el seguimiento ecocardiográfico se va a tener que hacer periódicamente en función de la gravedad del caso, ¿no? Con respecto al tratamiento, bueno, o sea, el tratamiento definitivo va a ser quirúrgico con intervencionismo, pero siempre se tiene que hacer un cateterismo coronario antes de hacer la intervención y en pacientes que tienen bajo riesgo se puede optar por una angiografía, una angiotac de coronarios. En pacientes que tienen una valvulopatía reumática, en general se prefiere el manejo percutáneo y en caso de calcificación y una etiología congénita, el manejo quirúrgico es preferido. Las indicaciones para hacer una comisurotomía, ¿no? Que son en pacientes que tienen una estenosis clínicamente significativa, ya dijimos menos de 1.5 o menos de 1 cuando es severa. Va a ser para pacientes que sean sintomáticos y que tengan una anatomía favorable, y ahorita les voy a mostrar un cuadrito de qué significa esto de anatomía favorable. En pacientes que sean sintomáticos y tengan contraindicación o riesgo elevado para la cirugía. En quienes sean sintomáticos y tengan una anatomía valvular favorable, pero que tengan alto riesgo de trombosis y también alto riesgo de descompensación hemodinámica, o pacientes que tengan necesidad de alguna otra cirugía mayor que no sea cardíaca, o pacientes con deseo de embarazo, hipertensión pulmonar. Y la cirugía valvular puede ser de dos tipos. Se puede hacer comisurotomía y reparación o se puede hacer un reemplazo valvular. Y, digamos, estos pacientes candidatos a estos procedimientos, pues eran todos los otros que no les pueden hacer la comisurotomía percutánea. Y bueno, a esto me refiero con lo de la anatomía valvular favorable, ¿sí? Serían, o sea, los pacientes que tienen un área valvular de más de 1.5, que tengan trombos, que tengan doble lesión mitral, una calcificación severa o en ambas comisuras, que no tengan fusión de las comisuras, que además el cuadro se acompañe de otra valvulopatía severa y que tengan una enfermedad coronaria que requiera bypass, pues estos no se considerarán candidatos a comisurotomía. ¿No? La manera en la que se hace, pues es que se introduce este catéter con este baloncito, se atraviesa por el septum y se avanza hasta la válvula, se infla el balón y con eso se hace la comisurotomía.
Ahora, pero pues realmente no había la progresión de la enfermedad, eso estaba inmediata. Y además, se desgarraban las alas, y se querían que era que entonces, todavía por ahí llegan algunos pacientes, tuvimos una que se hizo cuando le ponían abierta, y hace Chávez hace como 40 años. Después se se le cambió la válvula, la válvula mecánica, una segunda se reemplaza un recambio valvular, y esta la tengo por una sola para asegurar que eran 13 días. Pues la funcionalidad abierta ya no se hace, lo que ya no es estable. Ni siquiera se protege a los datos. Y la gesta intervencionista con esa exposición que se llama balón de Novo, ya cada vez están en desuso. Ya es muy pocos lugares no se llega a hacer. Ya la recomendación es el reemplazo valvular. Sobre todo en pacientes jóvenes es donde se tiene la indicación de hacer la valvuloplastía o balón de Novo. Primero, es mucho trabajo conseguirlo. Pues aquí todavía se hizo un hace como 3 semanas, 2 semanas, y se consiguió el balón de Novo, pero tardamos como un mes en conseguirlo. Y eso en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque si tienen 40 años, si tú logras abrir la válvula y tienen una estenosis ligera, una área valvular mayor a 1.5 centímetros, entonces aseguras que por lo menos va a estar 5 años más sin cirugía. 5 años más sin cirugía, pero se tiene que utilizar funciones. Esto no necesita. Así son los que tener que llevarlos a una cirugía como un desinflamatorio y el tiempo estimado que van a requerir un reemplazo. Pero ya las válvulas actuales, más de 20 años de válvulas que aunque en pacientes jóvenes se sigue teniendo las válvulas las biológicas a veces también pero esto ya prácticamente es muy poco. Los pacientes que tienen una indicación muy precisa de hacerlo, se puede utilizar pacientes jóvenes y se hace un cálculo que son espontáneos. Esto, determinar de las características de la válvula, con miras a la cantidad de cáncer de insuficiencia, para que se pueda identificar que y no tener para que sean susceptibles de ser disponibles. Pero ya están las dimensiones, ya son muy pocos. Yo creo que en el último año hemos hecho tal vez 4 o 5 de mucho todo el año con la última. Es más, ya conseguimos la misma también que es prácticamente el paso y bueno, con respecto a la insuficiencia mitral, insuficiencia o regurgitación mitral son términos que se pueden usar de manera indistinta. Esta es la segunda valvulopatía más frecuente en países industrializados. Se debe a una coaptación incompleta de las valvas de la mitral que permite el regreso del flujo del ventrículo hacia la aurícula durante la sístole, ¿sí? Las causas más importantes son la degeneración mixomatosa, la enfermedad valvular reumática, endocarditis, enfermedades del tejido conectivo, falla cardíaca, cardiomiopatía y disfunción de los músculos papilares. Hay casos que se asocian a toxicidad farmacológica y malformaciones congénitas. Aquí pues hay que distinguir la insuficiencia mitral en términos de etiología entre primaria y secundaria, ¿sí? La primaria es una enfermedad propiamente de la válvula y la secundaria es una enfermedad del ventrículo, ¿sí? O de la aurícula y está asociado a la dilatación.
Entonces, en la primaria hay una lesión de uno o más de los componentes del aparato valvular, ¿no? La más importante, pues degenerativa. Y en la secundaria, pues esta puede ser isquémica o funcional, ¿sí? Y puede ser una insuficiencia mitral por dilatación del anillo valvular secundaria a una disfunción ventricular, por ejemplo, o cuando hay ruptura papilar, isquemia o cardiomiopatía hipertrófica. La degeneración mixomatosa, la causa más importante, entre 2.4 y 5%, representa entre 2.4 y 5% de toda la patología de la válvula mitral. Y aquí lo que sucede es que hay una elongación de las cúspides y de las cuerdas tendinosas. Las cúspides pues adoptan como este aspecto así irregular y engrosado. Y pues esto por supuesto los predispone a más riesgo de endocarditis e insuficiencia mitral, y esta puede ser una anomalía estructural aislada o se puede asociar a enfermedades de tejido conectivo. Fisiopatológicamente, en la insuficiencia mitral crónica, lo que ocurre es que al haber un aumento en la carga del volumen que se impone sobre la aurícula y el ventrículo, se genera un aumento pues gradual de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y un aumento de la presión de la aurícula. Eventualmente esto genera dilatación compensatoria de las cavidades izquierdas con hipertrofia excéntrica del ventrículo, estimulada a su vez por la misma dilatación del ventrículo. Eso genera mayor dilatación del anillo valvular y eso agrava aún más la insuficiencia mitral, ¿no? Esto eventualmente pues deviene en una disfunción contráctil con pues los datos de congestión pulmonar, ¿no? Por aumento de la presión retrógrada y un gasto cardíaco disminuido, ¿no? Que da compromiso de la perfusión sistémica. Y en la insuficiencia mitral aguda, este aumento de volumen, esta sobrecarga de volumen tan importante, pues ocurre de manera súbita y entonces se produce un aumento rápido de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y de la presión dentro de la aurícula. Las causas pues más importantes son rotura del músculo papilar, de las cuerdas o endocarditis, ¿no? Estas las primeras dos cosas asociadas a isquemia. Y en aras de mantener el gasto cardíaco, el corazón lo que hace es aumentar la frecuencia y aumentar la contractilidad, pero esto, o sea, digamos, se vuelve insuficiente y entonces ya vemos los signos de edema pulmonar y los datos de choque cardiogénico. En la clínica, los síntomas que vamos a encontrar van a ser secundarios a hipertensión venocapilar, síntoma más llamativo, pues la disnea, y en etapas avanzadas se van a ver los datos de insuficiencia cardíaca, ¿no? En general es una patología valvular que tiene un tiempo de latencia pues muy prolongado. Y en los hallazgos físicos vamos a encontrar un apex amplio y visible que puede estar desplazado hacia abajo del quinto espacio intercostal, puede haber un frémito sistólico, y el soplo que vamos a encontrar es un soplo sistólico en barra que empieza en el primer ruido, ¿no? Y se puede irradiar a la axila, al tórax posterior, y puede asociarse también a un chasquido de apertura de la válvula mitral si se trata de una valvulopatía reumática, o también podemos encontrar S3 por una regurgitación del flujo del ventrículo hacia la aurícula. Con respecto... ¿Qué pasa con la extensión por y con respiración y siempre puede ser maniobras y pasarlo para iniciar sobre puede tener exactamente igual en el fragmento de los pies y es un paciente de sustancia
Y va a ser muy difícil diferenciar. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Exactamente igual, por eso se dice entrar. Y bueno, con respecto a los criterios ecocardiográficos, igual, ¿no? Hay una serie de parámetros que se deben de tomar en cuenta para evaluar tanto la insuficiencia mitral primaria como la secundaria, pero digamos los más importantes, aparte de evaluar la morfología valvular, son el área de regurgitación efectiva, ¿sí? Que será más de 40, y todo lo que tenga que ver con los volúmenes regurgitados, ¿no? Y otra cosa muy importante es la dilatación del ventrículo, ¿sí? Sí, o sea, es lo que les decía, si no hay dilatación de las cavidades, es muy poco probable que haya una estenosis mitral que sea significativa o que requiera atención. Sí, entonces, ventrículo izquierdo más de 40 y aurícula izquierda más de 55 con un volumen de más de 60. El tratamiento pues consiste en la reparación valvular quirúrgica sin pacientes sintomáticos sin riesgo quirúrgico elevado o los pacientes asintomáticos con una FEBI menor a 60. Serán pues candidatos ideales, y obviamente en los pacientes que tienen una insuficiencia mitral aguda, además del tratamiento de soporte, pues hay que hacer una cirugía urgente, ¿no? El tratamiento de soporte en el contexto de la insuficiencia mitral aguda, pues debe tener el objetivo de reducir las presiones del llenado ventricular para no agravar más la regurgitación hacia la aurícula. Y esto se puede hacer con nitratos y diuréticos, y también se pueden utilizar inotrópicos y balón de contrapulsación en caso de que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica. Y pues en la insuficiencia mitral crónica, el tratamiento médico es el tratamiento estándar de la falla cardíaca, del AFA o el resto de complicaciones que tenga. Y digamos, más tiempo de llenado molecular, y bueno, con respecto, o sea, digamos, este es un resumencito de cómo se debe llevar a cabo la elección de los pacientes para cirugía o para alguna intervención percutánea. Entonces, bueno, si el paciente tiene sintomatología y tiene un riesgo quirúrgico prohibitivo, no, pues el paciente se tiene que poner en cuidados paliativos, ¿no? Pero si el riesgo pues es, digamos, aceptable, aunque alto, se puede optar por un procedimiento percutáneo. Si no, pues el paciente debe ir a cirugía, ¿no? Hay que optar por la cirugía y la reparación siempre que esto sea posible. Para el resto de pacientes sin síntomas, tomar en cuenta el volumen del ventrículo, que sea más de 40, los pacientes que tengan una FEBI de menos de 60, también hay que considerarlos para cirugía. Los que tengan igual FA de nueva aparición o una presión de la arteria pulmonar mayor a 50, van para cirugía. Y si estos pacientes tienen una probabilidad alta de reparación duradera con un riesgo quirúrgico bajo aceptable y tienen ya dilatación de la aurícula, aunque todo este resto de parámetros esté normal, también hay que considerarlos para reparación de la válvula. El seguimiento pues se tiene que hacer igual periódicamente, en los casos en los que se severa cada 6 a 12 meses, moderado cada 12 a 24 meses y leve cada 30 a 60 meses. Y pues ya nada más como de manera muy general, hablar de cómo se eligen las válvulas, ¿no? Entonces la elección del tipo de prótesis, será mecánica o será biológica, pues depende de varias cosas. Estas
tienen que ver fundamentalmente con la expectativa de vida del paciente, su estilo de vida, su riesgo de sangrado y su posibilidad de utilizar anticoagulantes a largo plazo y el riesgo quirúrgico, obviamente. Entonces, las prótesis mecánicas se van a preferir para pacientes que no tienen contraindicación para anticoagulación a largo plazo, en aquellos en los que hay un deterioro valvular estructural acelerado y en pacientes jóvenes, ¿no? En caso de válvulas aórticas menores de 60 años o de válvulas mitrales menores a 60 años. Y las prótesis biológicas se preferirán para pacientes que tienen una baja probabilidad de tener una anticoagulación efectiva, ¿no? Por ejemplo, quienes se prevea que puedan tener problemas de adherencia o que tengan alguna contraindicación importante por un riesgo elevado de sangrado, mujeres jóvenes con deseos de embarazo, en pacientes pues ya mayores y en pacientes con expectativa de vida más baja, lo que se espera que duraría una prótesis biológica. En cuanto a la terapia antitrombótica, que es pues una cosa que nosotros vemos mucho aquí, porque tenemos muchos pacientes con reemplazos valvulares, digamos, las metas de INR van a depender del tipo de prótesis y el riesgo de trombogénico que tengan estas prótesis, ¿sí? O sea, dependiendo de su tipo, pues vamos a poderlos clasificar en bajo, medio y alto riesgo. Por ejemplo, ahorita tenemos un paciente que tiene una Bjork, entonces eso sería un paciente con alto riesgo de trombogenicidad por el tipo de prótesis que tiene. Y hay que considerar también los factores de riesgo propios del paciente, ¿no? Entonces, los factores que hay que considerar es que tengan un reemplazo valvular mitral o tricuspidio, que tengan antecedente de tromboembolismo, FA, estenosis mitral en cualquier grado y una FEBI baja, ¿no? En menos del 35%. Y dependiendo si hay uno o más factores de riesgo o ninguno, vamos a escoger, y contando el tipo de válvula, vamos a escoger el INR al que aspiramos. O sea, por ejemplo, el paciente que tenemos ahorita, pues caería en este grupo, ¿no? Paciente con... Sí. Sí, el que tenemos justo con un Bjork. Ajá. 10. Bastante más. Exacto. Y bueno, otra cosa que también vemos con frecuencia es la sobreanticoagulación asociada a ABCAS, ¿no? Entonces, o sea, aquí es importante decir que el riesgo de sangrado incrementa cuando el INR es superior a 4.5. En los pacientes en los que hay sangrados graves o que requieren una cirugía urgente, lo que se debe hacer es suspender de inmediato la ABCA y se administrarán 10 miligramos de vitamina K en infusión lenta, y esta administración se puede repetir cada 12 horas si es que si era necesario. Se puede dar concentrado de complejo de protombina, si no hay, se puede dar plasma, y el INR se tiene que tomar un control a los 30 minutos y de ahí cada 4 a 6 horas hasta que se encuentre rangos normales, ¿sí? O deseados para el paciente que tenemos. Y en los pacientes asintomáticos con un INR mayor a 10, o sea, es decir, no están sangrando, lo que se hace es suspender el ABK y se da una dosis más baja de vitamina K, pero esta va a ser por vía oral, puede ser 2.5 a 5 miligramos. El INR se va a monitorear diario por 2 semanas hasta que lleguemos al rango deseado y se puede reiniciar el ABK de nuevo. Y los pacientes que están, digamos, como en este lugar intermedio, en el que no están sangrando, pero tienen un INR entre 4.5 y 10, se suspende la ABK, se empieza la vitamina K a vía oral en una dosis aún más baja, de 1 a 2, y cuando ya estemos en el rango, o sea, el seguimiento se hace igual, y cuando ya estemos en el rango se puede
reiniciar. Y bueno, ya finalmente también relacionado a la anticoagulación, en los pacientes que estén en esta situación y que vayan a entrar a un procedimiento invasivo programado, pues debe suspender la anticoagulación temporalmente y hacer el puenteo con heparina, ¿sí? Y o sea, una cosa relevante es que esto se va a hacer en procedimientos mayores, ¿no? En procedimientos dentales, de cataratas, incisiones de piel o cosas así, no es necesario puentear a los pacientes. Entonces, bueno, y bueno, la forma de hacer el puenteo, cuando va a haber alguna situación así, y el paciente está tomando ABCAS, lo que se hace es que se suspende el ABCAS 5 días previos a la intervención y se puede empezar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular el día, bueno, 4 días antes. Si está con enoxaparina, se suspende un día antes. Si está con heparina no fraccionada, se puede suspender 6 horas antes del procedimiento. Se realiza la intervención y a las 12 a 24 horas ya se puede empezar otra vez la heparina no fraccionada. Y al día ya se puede dar el ABK, ¿vale? Hasta que lleguemos a los rangos que deseamos, dependiendo del riesgo de trombosis. Y ya, y se suspende. Y en el caso de los pacientes que están con anticoagulantes directos, estos se suspenden 2 días antes de la intervención. La heparina o la noxa se puede reiniciar 2 a 24 horas después del procedimiento y se reinician los anticoagulantes directos al tercer día, se suspende las heparinas. Y ya, esta es la última. El tratamiento con insuficiencia mitral, preparación por borde. Y Mitraxib. Está reservado en las indicaciones muy claras. Insuficiencia mitral severa, que no haya gases, no tiene que haber cambios. No tiene que haber colapso valvular, no tiene que haber ruptura de músculos valvulares. Generalmente se reserva cuando hay una terapia dilatada, cualquier tipo de donde el anillo valvular se va a dilatar y entonces las palmas no van a aguantar naturalmente. Entonces se prefiere hacer una retracción borde-borde. Literalmente es poner tips, se hace el abordaje por vía derecha, otras transversales de valvular, y se colocan los clips en los bordes de las barras de las texturas. Entonces, los dedos se hacen igual que los ganchos de ropa, los libros, y se vuelven a cargar, se pueden poner un de los clips. Y va a ser reducir el área de insuficiencia. No resuelve la insuficiencia, no cambia la mortalidad, cambia la cantidad. Pero eso es también bien especificadas las indicaciones para hacer conversaciones. Estados Unidos, todos están hechos en nivel de responsabilidad. Yo tengo que una estrategia y se puede poner para que se equipan y pueden quedar en lugar de un flujo de insuficiencia enorme, pueden quedar con 2 o con 3 dudas.
es una mejora. Eso es una norma que y los prácticas que han hecho los padres igual son no tenemos la la reparación de las manos de la insuficiencia perimetral hemorrágica es así, se sigue haciendo, a diferencia de la comisiotomía quirúrgica de encima del repuesto angular. En insuficiencia sí se puede hacer una reparación de las paredes. ¿Sí? Lo que hacen es nada más hacer una careta, digamos, donde van a ir a poner todo las trampas. Entonces se va a ajustar hasta que no tiene ningún problema. Eso es la reparación. Que también abrir para si vas a abrir, es un paciente joven y que sea activo, hacerlo más. Pero igual, ¿cómo hacen las evaluaciones de los cirujanos? A ver qué tan bien quedó. Se siente poquito, no hay problema, pero hay que apretarle más. No hacen una evaluación adecuada. Tendría que ser un ecocardiograma trans, esa parte cierras, haces la reparación y ve cómo queda. Es como debería ser. La insuficiencia mitral es muy bien puesta. Habitualmente es muy bien tolerada hasta que ese grado se da. Incluso puede tener ya un grado de severidad y estar bien tolerado, porque esas son las insuficiencias. Pero si empieza a bajar la función sistólica del ventrículo izquierdo y empieza a aumentar el diámetro bastónico del ventrículo izquierdo, aunque no tenga síntomas, ahí se ve que hay un tipo de pero actualmente las insuficiencias son muy bien toleradas, el momento con diuréticos es el tipo de y ahora ya estamos poniendo equipos, ya tenemos dos pacientes en la selección de es más fácil porque es el mismo abordaje que se le ha hecho, es muchísimo más fácil. Ahí la dificultad es que no es lo mismo hacer un ecocardiograma transesofágico para ver también estas células que para ver cabezas hechas. Porque se hace para ver cabezas hechas es un ultrasonido intracraniano. Que por cierto, se robaron el fin de semana. Estaba buscando uno así. No sé,